pues parece que hay un poquito de problema con el audio. Lo dejamos ahí, lo pueden ustedes ver en nuestras redes sociales, en la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, y bien está en nuestro canal de YouTube también. Y bueno, vamos a iniciar entonces. Agradecemos mucho este espacio de la Cámara de Diputados y agradecemos al diputado Juan, que desde diferentes espacios sigue luchando y está en esta trinchera abriendo espacios junto con otros diputados que están enfrentando desde el ámbito legislativo la posibilidad de acotar el tema de la tortura. Nos asombra el terror, nos hemos visto llorar, nos asombramos del terror, nos duele la sangre, el olor a carne humana, hollines, excrementos, sudor. Nos asombra el terror en nuestras noches, nos vemos llorar. ¿Nos asombra el terror? Sí nos asombra, claro, pero no nos asombra el valor, la sonrisa, el abrazo solidario, los ojos brillantes del amor del pueblo, los cabellos negros y largos que brillan al sol. Nos anima la fortaleza del pueblo y tenemos la certeza del triunfo. Desde las barricadas de la lucha contra la impunidad, los derechos están presentes y nos acompañan en esta lucha con todos los pueblos de México y el mundo. Acompañamos el sentimiento, el coraje, la rabia, la impotencia de todos y cada uno de los que vivimos, cada quien desde su perspectiva. Pero así como tenemos un problema de este tamaño, tenemos también el inmenso amor del pueblo, el apoyo y el respaldo de nuestro pueblo y del mundo. Eso es claro, contundente, innegable. Es una fortaleza para que cuando cada quien llore la tristeza de su soledad por la impotencia ante la impunidad, también recuerde ese abrazo solidario, ese gesto de cariño y de solidaridad humana que nos estamos brindando. Más allá de ese sentimiento, más allá de tocar las fibras sensibles de nuestros corazones, también está el análisis y el diseño de las estrategias como hoy discutimos en este foro. Dedicamos la vida a la vida misma y ella nos regala su poesía, esta poesía disonante que lucha contra la impunidad. Quiero comenzar con las conclusiones y primero tenemos que apuntar sobre el centro del debate del problema de la tortura. El primer gran resultado de los análisis durante todos estos años es que la tortura no es un problema que se acota de manera jurídica. Tenemos 5 años de las reformas constitucionales del 2011, de junio, y sin embargo, con ese marco del principio de la persona, los derechos humanos elevados a rango constitucional, convenciones, ratificaciones, instrumentos nuevos, leyes, protocolos, y sin embargo, el problema de la tortura no se puede acotar. No es un problema de ley, pero también es un problema de leyes. Porque no todas las leyes respetan derechos humanos, ni todos los derechos humanos están garantizados en las leyes. Por eso es tan importante que nosotros señalemos esa primera gran tesis jurídica. La segunda tesis fundamental es que el derecho ha incrustado en nuestro marco jurídico derechos de Estado y no un Estado de derecho. Y en esos derechos de Estado incorporó la ley especial que se llama Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, incorporó un marco de jurisprudencias que sustentan esa ley y como ley especial permitió que se perpetúe la desaparición forzada, la tortura, la ejecución extrajudicial. Y yo acuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque esas tesis jurisprudenciales violentan la Constitución y los derechos humanos,
a pesar de que ellos tengan el decir del derecho y el posicionamiento final. Yo acuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de haber permitido que el Ejército realice labores de policía por encima de la propia Constitución, cuando dictó 5 tesis jurisprudenciales que permitieron que seguridad pública y seguridad nacional fueran símiles y que hoy el Ejército y las Fuerzas Armadas estén en labores de policía. Yo acuso a las instancias de la coordinación de la seguridad pública de ser responsable de dosificar los conflictos, pero sobre todo también acuso a nuestro Congreso que no es capaz de acotar los programas de colaboración y capacitación y entrenamiento entre las policías y los ejércitos de nuestro país, sobre todo con injerencia de Estados Unidos, del Mossad israelí, de la asesoría de los colombianos, y no solo eso, que hoy la CIA, la DEA y el Departamento de Estado norteamericano tengan injerencia directa en los asuntos internos de nuestro país e incluso ya hagan investigaciones de campo en la supuesta colaboración transnacional contra los delitos de la delincuencia organizada y el terrorismo. Acuso también al Congreso, al Poder Legislativo, por este cúmulo de leyes antídoto contra los derechos humanos. Esta ley de la delincuencia organizada es parte de la responsabilidad que tenemos, la crisis más profunda de la historia de nuestro país. Acuso a la Procuraduría General de la República porque ellos, junto con las fuerzas federales y los policías federales, no aplican una directriz fundamental que, aunque es de orden terciario, ellos no están notificando el momento en que una persona es asegurada. Hoy contamos con toda la capacidad técnica y científica para que cuando una persona es asegurada, no detenida, sino en el momento que es capturada, se notifique con su huella dactilar y con su rostro, más las identificaciones que tenga o los nombres que él dé, para que en Plataforma México de inmediato se notifique que una persona ha sido detenida. Eso ayudaría a prevenir la desaparición forzada y ayudaría de manera inmediata a evitar en alguna medida la tortura. Acuso al Ministerio Público de la Federación y de los Estados de permitir que informes médicos, certificados médicos de lesiones carentes de valor técnico-científico, que no respetan la norma técnica del llenado del expediente que establece el marco regulatorio de los actos médicos, permita que ese tipo de instrumentos se utilicen para negar la tortura. Acuso de la pobreza de los servicios periciales que no son capaces de describir la mecánica de lesiones, que es tan importante, la dinámica de hechos, y solamente se concretan a establecer la integridad física o psicológica aparentemente. Es lamentable que en esos certificados de integridad no se ponen síntomas, no se ponen afecciones, no se ponen afectaciones, no se ponen secuelas, no se ponen esos datos tan fundamentales que permitirían tener una noción más clara de lo que le pasa a una persona que es expuesta a tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura. Acuso también a los servicios periciales de complicidad, porque los médicos no son capaces de decirle a los policías que custodian a una persona que se salga y que permita la revisión en un lugar adecuado. Acuso de negligencia porque los servicios no establecen un tiempo adecuado para la revisión de cada persona en el examen. Y entonces todo eso queremos achacárselo
para que sea subsanado por el protocolo de Estambul como procedimiento modelo para establecer el dictamen médico psicológico de tortura. Acuso a la negligencia de las procuradurías y la Defensoría Pública, que no es capaz de incorporar en los servicios periciales de primera línea a psicólogos que den cuenta de la integridad psicológica de las personas, y lamentamos y deploramos que tan solo con decir que la persona se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona y se le ve tranquila, o con marcha normal o roller negativo o sin huellas de toxicomanías, sea suficiente para determinar la integridad psicológica de una persona que es expuesta a un riesgo. Pero a quien más quiero acusar el día de hoy es al Poder Judicial, que no han generado jurisprudencias que permitan comprender y abatir la noción de la tortura. Y es muy sencillo. El razonamiento que utilizan los jueces y magistrados para convalidar la tortura dicen que si bien es cierto que una persona tiene lesiones, que si bien es cierto estas son contemporáneas a los hechos, primero, no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de 15 días y el acusado no demuestra que hayan sido producidas por los agentes apresores. El segundo razonamiento que hace y dice que si bien es cierto que la persona niega en la declaración preparatoria lo que se le ha hecho decir en el parte informativo de puesta a disposición y niega también su declaración ministerial, es decir, la que se rinde ante el Ministerio Público, dice los jueces que por deberse a una declaración que tiene inmediatez procesal, que no permite el que haya una argucia jurídica defensiva, y que tratándose de una persona mayor de edad y tratándose de una persona en pleno uso de facultades que no tiene problemas de imputabilidad, por lo tanto se determina que esa declaración ministerial prima por encima de la declaración preparatoria. ¿Cuál debe ser el razonamiento? El mismo, pero en el sentido positivo y por el principio pro persona. ¿Qué es lo que tiene que razonar el juez? Tiene que decir, si una persona hoy ante mí me está diciendo que lo que le hicieron declarar fue arrancado bajo tortura, si me está diciendo que hay un parte informativo de puesta a disposición donde los agentes apresores le sacaron declaraciones inculpatorias de él o de otros, o incluso debe de decir, si bien es cierto que la persona se reservó a declarar, también es cierto que obra en el expediente que hay lesiones y que él manifiesta que fue víctima de tortura y por lo tanto debe privar esa declaración de él. ¿Por qué? Porque el juez debe razonar, es mayor de edad, si es delincuente sabe conscientemente que si él declara en su contra, si él se declara culpable, la ley le da beneficios. La ley le puede permitir ser colaborador, testigo protegido, o simplemente acepta la responsabilidad, se atenúa la pena, se cierra el juicio y se cierra el caso. Porque si un delincuente, supongamos, es víctima de tortura, sabe de todos esos beneficios, porque él prefiere insistir en que él fue inocente y que las declaraciones fueron arrancadas bajo tortura. Pues yo le digo al señor juez, pues ¿por qué le está diciendo la verdad? Y si él niega lo que dijo ante el Ministerio Público o ante los agentes apresores, es porque no tuvo la capacidad consciente de soportar el saber que declarar en su contra es afectarle sus intereses y que el artículo 20 establece esa garantía constitucional. Esos son elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta, que debe contemplar la iniciativa de ley. Una iniciativa donde ponga a la persona por encima del resto del modelo. Es más, una persona que es examinada le debe dar el original de su examen médico para que en ese momento él haga valer lo propio. Porque él no se entera, sí sabe que lo revisa un médico, pero no sabe lo que queda consignado en ese documento que va a prejuiciar toda una investigación
para todo el tiempo y toda la vida. Cerrando la pinza del yo acuso ahora al Ministerio Público y a los jueces y magistrados que valoran mal las pruebas, está el montaje mediático que se hace de las personas que se exhibe públicamente y se les condena públicamente como presuntos culpables, pero ya con un impacto mediático de tal magnitud que el juez se siente atrapado